Lula contra Trump. Comienza la batalla por el gigante de Sudamérica. Chocó la cara de la Colombia profunda. Los 12 concejales de Ibagué que le dijeron no al hospital materno infantil y uno que se ausentó. Esto es Informativo Pasa la Voz número 54. Bienvenidos. Pasa la Voz es un medio de comunicación que busca promover el liderazgo a través de diferentes estrategias que incidan en la transformación de los territorios, contribuyendo a la construcción de paz. Es por eso que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones y nos sigan en todas las redes sociales. Nos encuentran como @pasalavozorg. El domingo pasado inició la campaña electoral en Brasil, que finalizará el próximo 4 de octubre, cuando se realice la primera vuelta presidencial. Con esto comienza oficialmente la batalla comunicacional y geopolítica para conquistar la última pieza del dominó que Estados Unidos no ha podido capturar en Sudamérica: Brasil, el gigante del sur, un país territorialmente decisivo y con una economía vibrante. Aquí no se juega cualquier cosa, se define el triunfo de la izquierda y una posible reacción regional frente al giro trazado por Estados Unidos bajo el trumpismo, después de que los gobiernos progresistas de Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia se dieran paso al segundo ciclo derechista en América Latina, dirigido por un liderazgo más radicalmente conservador que el anterior, evangélico y fundamentalmente trumpista. En este acontecimiento se llevará a cabo una reedición de la batalla que se produjo el pasado 2022 entre el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, y el bolsonarismo, encarnado en ese entonces por el expresidente Jair Bolsonaro, cuya candidatura es ahora reemplazada por su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal. Después de los acontecimientos de enero del año 2023, cuando el bolsonarismo desconoció el triunfo de Lula y hordas de fanáticos tomaron por asalto las sedes de los poderes públicos en Brasilia, el nivel de extremismo planteado para la actual contienda hace pensar que podrían volverlo a hacer si el resultado no les favorece. Estamos en un Brasil políticamente burbujeante, así que cualquier cosa podría pasar. Este bolsonarismo se encuentra cada vez más alienado con Washington, un aliado que impone aranceles a las exportaciones brasileñas, mientras posiciona a sus gobiernos más cercanos en apoyo a Bolsonaro y contra Lula. Un ejemplo es el presidente argentino Javier Milei, quien viajó a Brasil para respaldarlo con severas críticas al mandatario brasileño y con esto abrir un choque diplomático, sin importar que Brasil sea el primer socio comercial de Argentina. La ideología puede más en estos tiempos que la misma economía. Todos los ojos estarán puestos sobre esta campaña en la que muy probablemente la figura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, toma iniciativas muy a su estilo al interno del debate electoral brasileño para seguir apoyando a Flavio Bolsonaro. Al revisar la trayectoria de los últimos 25 años del Partido de los Trabajadores, la estrategia electoral clave para ganar sigue siendo capturar el sector del centro. Es el centro político donde chocan las dos placas tectónicas que alcanzarán más de 60 millones de votos cada una, y donde se disputan los sectores moderados y los partidos de la socialdemocracia. Ese espacio político vuelve a ser determinante porque de allí surgen 3 o 4 candidaturas alternativas que marcan cada una en torno al 4% de preferencia en los sondeos. Entre ellas destacan la del exgobernador del estado de Goiás, Ronaldo Caiado, del Partido Socialdemocrático, y la del exgobernador de Minas Gerais, Romeu Zema. Estos aspirantes proyectan reunir entre un 8 y un 12% de la votación entre ambos, fuerza que terminaría decantando la elección en una eventual segunda vuelta. No olvidemos que en el 2022 el candidato con más crecimiento entre las dos vueltas fue Bolsonaro,
lo que da cuenta de su capacidad de proyección. Una resolución en primera vuelta luce descartada. Ante este panorama, Flavio buscó alianzas en el centro para acompañar su fórmula vicepresidencial, pero terminó registrando a su compañero de partido, el exfiscal Alfredo Gaspar, lo cual debilita su desplazamiento político en el mapa electoral brasileño. En los anteriores comicios presidenciales, la diferencia de votos entre Lula y Bolsonaro fue de menos del 2%. Hablamos de dos grandes fuerzas que llegarán hasta el final, disputando cada espacio con especial atención en los millones de jóvenes que no votaron hace 4 años. Vista la magnitud de la colisión, las campañas apuntarán a movilizar hacia la recta final al centro político, a los indecisos y a los nuevos votantes. Lula comenzó su campaña con una impronta popular, evocando sus orígenes para conectar con su base sólida. Planteó una retórica nacionalista dirigida abiertamente contra Trump, confiando en que el electorado brasileño rechazará tajantemente los intentos de intervención y los chantajes arancelarios de Washington. Para Lula, demostrar que la soberanía reporta beneficios concretos es su principal punto a favor. Si ese discurso pierde fuerza, la oposición volverá a tomar un rol preponderante, tal como ocurrió en el 2018, cuando el bolsonarismo venció a Fernando Haddad antes de la posterior victoria de Lula en el 2022. Por su parte, Flavio se está recomponiendo de su imposibilidad de conseguir aliados del centro y luego de la ruptura de Michelle Bolsonaro, ex primera dama, con su candidatura, a quien tuvo que pedirle perdón. Su discurso de mano dura, en línea directa con el conservadurismo de los presidentes Nayib Bukele, Abelardo de la Espriella y Daniel Noboa, tiene muchos adeptos y un apoyo popular que no puede ser menospreciado en un país donde la delincuencia lleva décadas ocupando una de las principales preocupaciones del pueblo. Hasta ahora las encuestas otorgan una ventaja consistente a Lula, pero son poderosas fuerzas las que están en pugna y quedarán en todo por el todo para obtener una victoria. Obtener el título significaría para la derecha trumpista abarcar todo el subcontinente y en cambio para la izquierda implicaría la consolidación de un gran territorio impermeable al auge conservador. Para entonces empezar una lucha por reconquistar los gobiernos suramericanos hoy perdidos. Todo esto es posible en América Latina, pero en Brasil más aún. Y en otras noticias, vámonos para Colombia. Cuando Jessica Arenas volvió a la calle donde vivía en el barrio Medrano, en Quito, sus vecinos, parados en las aceras, la miraban como si fuera un fantasma, una aparición. Todos creían que estaba muerta. Era mediodía del miércoles pasado. La mujer caminó hasta la mitad de la cuadra y entonces vio lo que quedaba de su edificio. Un arrume de escombros de 4 metros de altura, revolcados por una retroexcavadora, en el que hurgaban decenas de soldados, policías, socorristas de la Cruz Roja. Jessica se coló entre un río de gentes angustiadas que asistían a la escena y alcanzó un rescatista. «Yo creo que ustedes me buscan a mí», le dijo. Una extrañeza del destino le salvó la vida. Salomé, su hija mayor, había viajado el domingo a Medellín para asistir al funeral de un tío. Jessica y sus 2 hijos pequeños estaban en el cumpleaños de una amiga cuando recibieron la llamada de la muchacha para avisarles que, sin darse cuenta, se había llevado las únicas llaves que tenían del apartamento. Jessica pensó en ir al edificio y tratar de abrir la puerta por adentro usando un palo de escoba como sabía hacerlo. Pero Blair Mosquera, pariente suya, una anciana de intuiciones y corazonadas, le insistió que lo mejor sería pasar la noche allí, donde su amiga. Jessica le obedeció y esquivó la muerte. El lunes, cuando el edificio de 4 pisos en el que ocupaba un apartamento se derrumbó, los vecinos notaron la ausencia de Jessica y sus hijos. Creyeron que estaban atrapados entre los escombros y los buscaron durante horas. Ya el martes en la mañana, los rescatistas de la Cruz Roja asumieron la búsqueda de la familia durante un día completo. Pero al mediodía del miércoles, cuando Jessica volvió a su barrio y ella y sus 2 hijos eran los últimos desaparecidos del terremoto en Quito. Mientras los rescatistas empezaban a replegarse, Jessica miraba los escombros con cierta incredulidad. Pese a que acababa de constatar la pérdida de todas sus pertenencias, ella sonreía. En ese mismo edificio, 4 vecinos suyos murieron.
y varios más resultaron heridos. La caída de esa estructura de concreto de 4 pisos fue el siniestro más letal de todo el Chocó, el departamento donde se originó un terremoto que hoy deja alrededor de 300 muertos en todo el país. Jessica sonreía porque era completamente consciente de su suerte. Lizeth Mosquera vivía en el 4.º piso, el último del edificio, justo encima del apartamento de Jessica y sus hijos. A las 7:34 de la mañana del lunes, en la calma cotidiana que suele atardecer a la desgracia, planchaba una camisa de su novio, Javier Palacios. Entonces las ventanas empezaron a crujir y Lizeth gritó. Javier salió del baño a tratar de calmarlo. Le dijo que el temblor se detendría pronto, que estarían bien. Cuando el piso comenzó a moverse como una gelatina, supieron que tenían que huir. Lizeth, desnuda, apenas atinó a agarrar una toalla y salieron del apartamento impulsados por el desespero. Estaban en el último rincón de una estructura vieja y enclenque que se tambaleaba con furia. Corrieron por el estrecho pasillo del 4.º piso y llegaron a las primeras escaleras que se cruzarían en su ruta de escape. El suelo se sacudía tan fuerte que los empujaba de un muro contra otro. Ella perdió el equilibrio y estuvo a punto de rodar, pero Javier la agarró y la reincorporó. Bajaron en un par de saltos y cuando llegaron al 3.er nivel se dieron cuenta de que estaban encerrados. El edificio tenía una falla en apariencia menor, que en ese momento se volvió fatal. En el 2.º y 3.er piso habían rejas que permanecían con llave para que solo los habitantes de esos apartamentos pudieran entrar. Las 2 cerraduras funcionaban mal. 4 vecinos más ya estaban apiñados contra la reja del 3.er piso. La pareja se sumó a esa masa desesperada. Las llaves, gritó Javier, consciente de que las suyas se habían quedado en el apartamento. Entonces un vecino les devolvió la esperanza. Yo tengo. El hombre se puso frente a la reja, metió la llave en la cerradura, pero no podía abrirla. Todos los que estaban allí atrapados sabían que en un día normal, con calma, abrir la reja podía tomarles un buen rato. Ahora, en medio del desespero, parecía una tarea imposible. El edificio empezó a colapsar. Al despegar desde Bogotá con rumbo a Chocó, del centro hacia el occidente del país, el avión sigue la trayectoria opuesta al terremoto. Desde las ciudades más alejadas del epicentro, desde el temblor, se sintió pero no dejó daños, hasta las cercanías del punto donde la destrucción fue grave. Así, a medida que el avión avanza, cada pueblo que va apareciendo abajo, todos tan apartados y frágiles, puede haber sufrido consecuencias peores que el anterior, pero desde el aire las poblaciones son indistinguibles y no se ve con claridad, así como desde el centro es difícil saber lo que se sufre en la periferia. Al desplazarse desde Chocó hacia el centro de Colombia, las ondas sísmicas recorrieron un país cuyo desarrollo durante décadas ha avanzado en sentido contrario, del centro a las periferias. El terremoto es la desgracia. Chocó al fin fue el primero. Este departamento tiene los peores índices de calidad de vida. Allí, según el DANE, el 67.4% de los pobladores viven en pobreza monetaria, es decir, el dinero que ganan cada mes no alcanza para acceder a una canasta básica de alimentos. En Bogotá es el 17.8%, mientras que en la capital del país el 95% de la población tiene acceso al alcantarillado, en Quibdó solo el 16%. El contraste en la mayoría de los indicadores de desarrollo es del mismo calibre. Hacia la mitad del vuelo aparece ante la vista la cordillera central, que aloja varias de las ciudades más afectadas por el terremoto, como Pereira o Manizales. Algunas montañas son tan altas que sus picos atraviesan las nubes. Los ríos en el fondo como serpientes que se mueven cansinas entre valles profundos. Con la perspectiva que ofrece la altura, resulta fácil ponerse a divagar sobre la vastedad de la naturaleza y esas fuerzas inconmensurables que se tensan bajo la tierra y a las que estamos totalmente a merced. A lo largo de 7.000 kilómetros desde el sur de Chile hasta las proximidades de Panamá, la placa tectónica de Nazca, que ocupa buena parte del Océano Pacífico, empuja contra el bloque tectónico de la Sudamericana y se hunde bajo ella. Cada año ambas se desplazan unos 5 centímetros. Parece una magnitud menor, pero esa interacción biológica es tan poderosa que en gran medida formó la cordillera de los Andes y alimenta la intensa actividad de los volcanes en la región.
los pocos centímetros de movimiento acumulados durante años pueden terminar liberando en cuestión de segundos una cantidad extraordinaria de energía que provoca terremotos, como ocurrió hace unos días. Después de la cordillera, la vista se encuentra con la selva espesa y uno supone que ya sobrevuela el sur del Chocó, probablemente sobre el extenso territorio de San José del Palmar, el epicentro del terremoto. Lo que se puede observar es poco, porque pronto el cielo de alrededor se vuelve gris y el pequeño avión queda envuelto en una secuencia de nubes densas que no dan tregua y que cubren la mayor parte del tiempo este departamento, uno de los lugares más lluviosos del planeta. El avión desciende y desciende durante minutos sin que las nubes se interrumpan. Entonces se percibe que la Tierra está próxima, pero todavía no puede verse. Un corrientazo de susto recorre el cuerpo. La expectativa de observar Quito desde lo alto para tantear la magnitud de la destrucción se desvanece porque las nubes solo ceden cuando la pista de aterrizaje ya está a pocos metros. La destrucción, sin embargo, aparece pronto. Apenas hace falta salir del aeropuerto para escuchar el alboroto de un grupo de vecinos que acaban de bloquear la calle del frente para evitar otra desgracia. Armaron un trancón que afectó media ciudad, porque un edificio de 4 pisos está a punto de colapsar. Sostenido desde afuera por unas cuantas cañas de guadua que tratan de reforzar sus columnas de maltrechas. A partir de este punto, casi todas las conversaciones y las observaciones posibles en Quito estarán atravesadas de alguna manera por el terremoto y sus consecuencias. En la mañana del pasado 14 de mayo, un temblor de magnitud de 5.6, originado en el litoral de San Juan, en Chocó, balanceó a Quito. Su epicentro fue cercano al terremoto reciente y se derivó de la tensión de las mismas placas tectónicas. Lisette Mosquera lo sintió muy fuerte en su apartamento del 4º piso del barrio Medrano y le dijo a su novio Javier que debía mudarse a otro lugar, pero esa resolución se quedó colgando en el aire, una idea liviana de tantas que nunca se concretan. También antes los vecinos habían comentado entre ellos sobre la necesidad de arreglar las cerraduras de las rejas por si algún día ocurría una emergencia. El lunes pasado, Lisette, Javier y sus 4 vecinos se apretaban contra la reja del 3er piso mientras las ventanas y los muros empezaban a desprenderse de la estructura. Entonces, Alex Borda, quien conocía la maña de la cerradura, desplazó a su vecino frustrado y asumió la tarea más urgente de su vida. Lisette le gritaba: "No le va a abrir, no le va a abrir". El hombre, tratando de ignorar el mundo que se caía a su alrededor, movió la llave durante un par de segundos más hasta que finalmente la reja se abrió, pero les quedaba poco tiempo. Los 6 vecinos bajaron en estampida. Varios de ellos iban desnudos y se agarraban de los cuerpos ajenos como si todos fueran uno solo. Cuando pasaron por la reja del 2º piso, Lisette escuchó gritos de niños que pedían ayuda, pero apenas alcanzó a ver figuras borrosas con el rabillo del ojo. Cuando llegaron al corredor del 1er piso, la parte trasera del edificio ya se había derrumbado. Lisette sentía el golpe de pedazos de concreto que le caían encima y alcanzó a ver que detrás de ellos, a menos de 2 metros, corría un hombre procedente de otro piso. El grupo de los 6 salió compacto, convertidos en un nudo de brazos y piernas, justo en el instante en el que el edificio se derrumbó por completo. El hombre que venía detrás nunca salió. La muerte lo abrazó en la puerta. Una nube de polvo se alzó por la cuadra y les cegó a todos momentáneamente. En ese momento era imposible saberlo, pero 8 personas permanecían atrapadas en el edificio. Los vecinos se congregaron en la calle. La reacción primaria de muchos fue irse corriendo para los colegios a buscar a sus hijos, que apenas empezaban la jornada escolar. Lisette, que había huido desnuda, se envolvió en una toalla y con el recuerdo inmediato de las voces de auxilio que había escuchado al bajar por el 2º piso, empezó a gritar: ¡hay niños, hay niños! Entonces, un adolescente saltó entre los escombros que todavía no terminaba de asentarse y al escuchar la voz de un pequeño gritó también: ¡hay vida, hay vida! Y en otras noticias, vámonos para el Tolima. El proyecto de acuerdo 037 no fue aprobado por el Consejo. La iniciativa permitía avanzar con la cesión del lote ubicado en Arboleda Campestre
donde se proyecta construir el hospital con una inversión de 63.000 millones de pesos del gobierno nacional. El personero de Ibagué, Educardo Espinosa, también se opuso a la iniciativa. El Consejo de Ibagué hundió el proyecto de acuerdo 037, mediante el cual se buscaba avanzar con este predio destinado a la construcción del nuevo Hospital Materno-Infantil de Ibagué, proyectado en el sector de la Arboleda Campestre, a un costado del conjunto residencial Algarrobo. La decisión se produce semanas después de que el entonces ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, presentara el proyecto. El gobierno nacional ya había destinado 18.900 millones de pesos para la primera fase y anunció una inversión total cercana a los 63.000 millones de pesos. Durante la sesión en la que se discutió el proyecto de acuerdo, también participó el personero de Ibagué, Educardo Espinosa, quien cuestionó los términos de la cesión del predio y pidió realizar ajustes jurídicos al proyecto de acuerdo antes de su aprobación. Su principal cuestionamiento está en la naturaleza del terreno, que corresponde a una cesión tipo A, destinada al espacio público. Por ello, señaló que si el municipio entrega los cerca de 24.500 metros cuadrados a la UCI, debe garantizar la sustitución de esa área para evitar una reducción del espacio público de la ciudad. Dilma Hurtado, gerente interventora de la UCI, sostuvo que el proyecto del Hospital Materno-Infantil cuenta con viabilidad técnica y recursos asignados, y que ha sido revisado durante aproximadamente un año y medio por la Administración Municipal, la Secretaría de Salud, Secretaría de Planeación y el Ministerio de Salud. Señaló que como interventora designada por la Superintendencia Nacional de Salud, no puede avanzar si no existen las garantías jurídicas y administrativas necesarias, por lo que advirtió que el proyecto actualmente se ve afectado por no contar con un lote aprobado para su construcción. Sin embargo, enfatizó que la ciudad necesita el hospital y pidió al Consejo y a la Administración buscar los mecanismos jurídicos y administrativos que permitan viabilizar la entrega del predio y evitar que se pierdan los recursos nacionales. Los votos positivos fueron de los siguientes concejales: Silvia Ortiz del Centro Democrático, William Rosas y Andrés Zambrano de Alianza Verde, Javier Mora del Partido Liberal, Julián Serna de AICO y Camilo Tavera del MIRA. Y estos fueron los concejales que votaron negativo, y un último que estuvo ausente: los concejales Joseph Martín González, Arturo Castillo, Sandra Milena Barón, Víctor Ortiz, Carlos Beltrán del Partido Conservador, Giovanni Martínez y David Huitrago del Centro Democrático, Jorge Bolívar de la oposición, William Santiago Molina de Firmes por Ibagué, Aura Galeano de Lada, Andrés Camilo Acevedo del Partido de la U y John Jader Gómez de ASI, y César Franco de Cambio Radical. Este último fue el que estuvo ausente. Recuerden muy bien estos nombres y estos rostros, porque van a ir a buscarlos en los próximos meses para que nos apoyen. Esto fue una breve mirada acerca de nuestra realidad a lo largo de la semana, donde les traemos historias acerca de lo que pasó en el mundo, en nuestro país y en nuestra región. Queremos invitarlos a que, si están en Ibagué o están de visita por aquí, se hagan una pasada por el Café Albura, el cual queda en el barrio Prados del Norte, muy cerca al centro comercial Aqua y al centro comercial Multicentro. Y pueden tomar un café de alta calidad y de especialidad directamente desde Planadas, Tolima. También bebidas frías y cervezas y cositas para comer en un ambiente cómodo y agradable. Los esperamos, abrimos de martes a domingo de 3 de la tarde a 9 de la noche. Somos Café Albura, un café que deja huella. Y aquí va el mensaje de la semana. Continuamos con el libro de poesía llamado Entre los poetas míos. Es una colección antológica de poesía social de Mario Benedetti. Y aquí va el número 19 de ellos, País Inocente. Unos como invasores, otros como invadidos. ¿Qué país nos ha perdido la inocencia? Pero además, ¿de qué sirve un país inocente? ¿Qué importancia tienen las fronteras pusilánimes, las provincias de la ingenuidad? Solo los países que pierden su candor podrán reconocer al enemigo. Así es que no reclamo un país inocente.
En todo caso busco un extraño país capaz de declararse culpable de inocencia. Gracias por llegar hasta el final del informativo Pasa la Voz número 54. Chocó, la cara de la Colombia profunda. Pasa la Voz es un proyecto de la Fundación Vida. Desde la línea estratégica de comunicaciones nace el programa llamado Juntos Pasemos la Voz, el 3 de enero del año 2018, donde su único propósito es narrar y contar a otros y a otras en un ejercicio de pasar la voz de aquellos que nunca han tenido la palabra ni han sido escuchados, estando invisibles, apartados, abandonados y olvidados. Es así que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones y nos sigan en todas las redes sociales. Nos encuentran como @pasalavozorg. Les deseamos todo lo mejor. Soy Tito Mora. Dios los bendiga, Dios bendiga a sus familias. Nos vemos en una próxima emisión y recuerden, juntos pasemos la voz.